Entonces, grabación. Ok, entonces, acá, empezamos a ver, entonces, lo referente a esta semana. Bueno, ahí yo les expliqué, o esta presentación, ahí se las voy a pasar. Lo que habíamos visto un poco eran lo de los sistemas de unidades la semana pasada, que habían diferentes tipos. Ok, ahí cosas importantes, ¿verdad? Que ustedes pueden generarse su propio sistema de unidades, pero en Costa Rica se tiene que utilizar el Sistema Internacional de Unidades. Esto gracias a una ley que hay desde los años 70. No recuerdo bien qué año, si era el 73, me parece. Entonces, a partir de ese año, se volvió obligatorio el uso del Sistema Internacional de Unidades en territorio nacional. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, esas implicaciones pueden ser que si ustedes están en una empresa y están haciendo alguna, ¿cómo es que se llama? Enviaron alguna concesión o algo con el gobierno. Entonces, si ustedes no usaron el sistema internacional, pueden perder la concesión simplemente por eso. ¿Ok? O si ustedes ven que otra empresa ganó y no está usando bien el sistema internacional, ustedes eh, pueden reclamar eso y pueden hacer que la otra empresa pierda la concesión. ¿Ok? Igual, digamos, ahí también conlleva otros elementos. Por ejemplo, si ustedes van en una carretera nacional y les aparece el rótulo, ya sea en la calle, pintado o en el lateral, y les dice esto, ¿han visto esos rótulos? Claro. Sí. Sí, ok. Si aparece eso y ustedes van a 80 kilómetros por hora, les hacen un parte, ustedes pueden apelar el parte. Porque está mal utilizado el sistema internacional. Y gracias a esa ley, entonces, se tiene que utilizar de manera correcta. ¿Ok? Esas cosas son cosas que suceden. A menos que haya algún documento legal, digamos, alguna ley que, por ejemplo, para el territorio nacional, sí me leí un documento donde dice que la máxima velocidad a la cual se puede andar en todo el territorio nacional son 90 kilómetros por hora. Entonces, esa ley sí existe y ahí en esa ley sí escribieron bien kilómetros por hora. Pero si en la carretera lo pusieron mal, básicamente, de ahí ustedes tienen todas las de ganar. ¿Está claro eso, compañeros? Sí, Sí, profe. Sí, entonces hay implicaciones en todo sentido. Ahora, el Sistema Internacional de Unidades, ahí estábamos viendo, o ahí están en el video, un poco más explicado de esta parte de las magnitudes fundamentales o magnitudes unitarias. ¿Cómo es? Sí, las fundamentales y las unidades fundamentales, que son estas 7 que están acá. Y tenemos que esas no se pueden hacer a partir de otros
unidades y las que se pueden hacer a partir de esas 7 son conocidas como magnitudes secundarias o magnitudes derivadas. Estas son las fundamentales o primarias. Estas son las secundarias o derivadas. Aquí les muestro un poco, ¿verdad? Cuáles son las unidades en diferentes sistemas. Por ejemplo, el sistema internacional, que aquí es sumamente importante recordar que la masa tiene un prefijo, ¿verdad? La única de las unidades fundamentales que tiene un prefijo, que es el kilogramo. Y después tenemos el sistema cgesimal o CGS, que utiliza centímetros, gramos, segundos, como unidades básicas de longitud, masa y tiempo. Entonces, acá, digamos, la fuerza ya no se mide en newtons, sino se mide en dinas. La energía ya no se mide en julios, sino en hercios. La presión ya no son pascales, sino son varias. Y así sucesivamente. O en el sistema inglés, con Pundal, Pundal por punta al pie o punta por pie cuadrado, etcétera. ¿Verdad? Ahí dentro de estas unidades, ustedes, la que se pide usar, el sistema en el territorio nacional es el sistema internacional. Y aquí viene también una tablita con las diferentes prefijos utilizados. Acá los más utilizados básicamente son el giga, el mega, el kilo, el centi, el mili, el micro y el nano. El pico también se utiliza bastante. Entonces esos son como, por decirlo así, los prefijos más utilizados. Esto en el caso de querer decir cosas muy grandes o estos cuando estamos hablando de cosas muy pequeñas. Por ejemplo, cuál es la carga eléctrica o cuál es el campo magnético o cosas por el estilo, ¿verdad? Acá entre estos dos, digamos, 10 a la menos 10 está, por ejemplo, el tamaño de un átomo. Entonces, el tamaño de un cabello humano ronda un diámetro de 50 por 10 a la menos 6 metros. O sea, ronda algunos micrómetros, como para que tengan un poco la idea. ¿Vamos bien con esto? Compañeros, compañeras. Sí, claro, profe. Sí, Sí. profe, gracias. Ok, entonces ahí repasando un poco la parte que habíamos visto anteriormente. Ahora entramos a la parte de los sistemas de referencia. Los sistemas de referencia básicamente son un conjunto de convenciones para poder identificar direcciones de cosas, en el caso de movimientos o de desplazamientos, posiciones de objetos, la dirección de la velocidad o la velocidad que lleva alguna partícula, fuerzas, etcétera. Entonces, los sistemas de referencia son cosas sumamente importantes. Estos, ustedes pueden generar su propio sistema de referencias cuando están trabajando. Este es uno de los más utilizados. El X saliendo de la pantalla, el Y hacia la derecha y el Z hacia arriba o hacia abajo. Como les digo, ustedes pueden hacer diferentes sistemas de referencia. Pueden colocarlos uno a la par del otro, digamos como este sistema con respecto al sistema más grande.
o este sistema que aparece acá. ¿Ok? Ustedes pueden pasar de un sistema a otro, etcétera. Pero en términos generales, acá lo que me interesa básicamente es, ok, aquí tenemos el vector y ese vector, una de las partes más importantes o de los sistemas de coordenadas como tal, es el punto inicial conocido como el origen de coordenadas. Ese es el punto que tiene valores 0,0,0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar un valor específico en un sistema de coordenadas específico? Eso lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, ustedes van a seguir el punto final del vector o la punta del vector hasta que toque cada uno de los ejes en un ángulo recto. Por ejemplo, ahí, veamos, acá, y tenemos este que viene acá. Esos tres líneas que se forman tienen que tener con el sistema de coordenadas un ángulo de 90 grados. ¿Me siguen con esto? ¿De los sistemas de referencia? Sí. Sí. Entonces, vamos a decir que este tiene un valor A en el eje Y, interseca en el valor B y en el eje Z puede intersecar en el valor C. Igualmente acá va a intersecar en puntos diferentes. Digamos, este es el eje Z, intersecan 2. En el eje X está intersecando, perdón, en el X está intersecando en 2 y en el eje Z está intersecando en 3. Ese mismo punto. Entonces, los vectores nosotros lo vamos a escribir como lo que vale en A o lo que vale en el eje X, coma lo que vale en el eje Y, el valor que tiene en el eje Y y el valor que tiene en el eje Z. ¿Ok? O también esto sería como un trío ordenado. O también el valor que tiene en el eje X en Y, que está ahí, va a significar el eje X. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. BJ o C en K. Acá vamos a referirnos al eje Z. ¿Estamos claros hasta acá, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok. Entonces, los sistemas de referencia que ustedes vayan a usar son muy propios. Ustedes deciden qué sistema de referencia quieren utilizar. ¿Ok? Yo puedo escoger cualquier sistema de referencia que básicamente yo quiera. Entonces, para eso vamos a seguir una cierta idea o una cierta consecución con respecto a el ordenamiento que tenga esto. Eso significa que yo puedo hacer
que este sistema de coordenadas rote, dé vueltas o haga cualquier cosa, ¿verdad? Se dé vuelta para arriba, vuelta para abajo, o como quiera colocarse. Entonces, para ello vamos a seguir las siguientes reglas. Hay una regla que se conoce, perdón, como la ley de la mano derecha. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa ley de la mano derecha? Va a ser de la siguiente manera. Vamos a establecer el eje X, vamos a establecer el eje Y el eje Z para que las operaciones que hagamos tengan sentido, ok, las que vamos a ver más adelante, entonces vamos a utilizar esta ley. ¿Cómo lo usamos? Bueno, vamos a seguir con la mano derecha, vamos a seguir lo que sería el eje X, que en este caso el eje X va hacia allá. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, vamos a cerrar la mano hacia donde está el eje Y. ¿Hacia dónde va el eje Y? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba, ¿no? Entonces, para poder cerrar la mano hacia arriba, sin dislocarse la mano, entonces uno tiene que poner la palma hacia arriba y cierra los dedos hacia donde está el eje Y. Y el dedo gordo me va a apuntar hacia dónde va el eje Z. ¿Podría volver a repetir eso? Ok, vamos de nuevo entonces. Vamos a, entonces, a seguir con los dedos. Vamos a dirigirnos hacia donde va el eje Z. Perdón, hacia donde va el eje X. Cerramos la mano hacia el eje Y. ¿Verdad? Vea que el eje X yo lo puedo poner de medio lado o lo puedo poner del otro medio lado, etcétera. Sí. Entonces, la palma de la mano tiene que ir hacia el eje Y. ¿Ok? Entonces, ¿hacia dónde apunta su dedo gordo? ¿Hacia dentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla? ¿Cuándo hacen eso? Hacia afuera. Hacia afuera. Entonces, hacia afuera de la pantalla estaría el eje Z. ¿Qué les parece esto? Interesante, pues. ¿Está claro la ley de la mano derecha? Sí, sí. ¿El resto de compañeros? A mí sí me Sí, quedó claro, profe. profe. Sí. A ver. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces yo voy a decir, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, ¿hacia dónde va el eje Z? Hacia arriba. De hacia arriba. ¿Cómo hacia arriba?
No, como al contrario de la pantalla, ¿no? Sería como Sal- que ¿Saliendo de la pantalla o entrando a la pantalla? Entrando, ¿no? Entrando. Saliendo. Yo digo que entrando. Vamos a hacerlo. ¿Saliendo de la pantalla o entrando a la pantalla? Saliendo de la pantalla. Saliendo. ¿Me siguen con esto o no? Sí. Entonces, profe, si vamos, por ejemplo, aquí en la fotico o sea, ahí está la pantalla, ¿verdad? Ajá. Si yo hiciera, por ejemplo, de ZX, el resultado sería como el eje Y, ¿no? Bueno, Y más Correcto. en este sentido. Ah, ok. Sí, Sí, ya eso la lo agarré. vamos a ver ahorita más adelante, que cuando yo tiro mis dedos hacia el Z y los cierro hacia el X, eso da Y positivo. Pero por el momento me interesa que logren ubicar el eje Z. Entonces, no sé, vamos a hacer este eje, vamos a hacer este para allá, vamos a hacer uno saliendo de la pantalla y vamos a decir lo siguiente. Y sale de la pantalla. X va para abajo. Entonces el Z, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Izquierda, ¿no? A la izquierda. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? El resto de compañeros. Hacia la izquierda, ¿no? Ok. Sí lo están entendiendo bien entonces. El eje Z va hacia la izquierda. Es bastante práctico. Es práctico ese método de la mano derecha. Sí. Profe, ¿podría mostrarnos podría mostrarme con su mano cómo lo hace? ¿Cómo? Si me puede mostrar con su mano cómo lo hizo. Ok. Lo único es que vean que ¿cómo es que se llama? La cámara lo hace más bien al revés. Digamos, se ve al revés. Entonces, tiro los dedos hacia el eje X. Los cierro hacia el eje Y, o sea, saliendo de la pantalla, hacia ustedes. Y el dedo gordo, ¿hacia dónde apunta? Sí, hacia la izquierda. Ok. Entonces, ese Profe, sería... perdón, siempre tengo que poner la palma viendo hacia mí. No, la palma la vamos a poner viendo hacia el eje Y. ¿Quieren que hagamos otro? Otro ejemplo. Sí, mejor. Porque Sí, por favor. Uno más para acomodarme. Uno más para acomodarse. Ok. Sí. Vamos a ver. Tenemos uno para adentro. Más o menos aquí así, ¿verdad? Este sería el que está hacia afuera de la pantalla. Pero vamos a poner el eje X entrando a la pantalla. El eje Y, ¿cuál quieren? ¿El que va para arriba o el que va para la derecha? Queda para la derecha. Que va para la derecha, aquí va Y. Entonces el eje Z, ¿hacia dónde está? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Todos. ¿Están de acuerdo que es el que va para abajo? Sí, hacia abajo. es que no estoy segura hacia dónde tiene que ir mi mano. Podría hacerlo con su mano. Siga También.
Ok, sus dedos van a dirigirse hacia el interior de la pantalla, señalando el interior de la pantalla. Ok, puede ser así, puede ser así, puede ser hacia aquí. Ok, sus dedos se dirigen hacia adentro de la pantalla. Sí, Ajá. ahora, tiene que cerrar la mano hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, si yo intento cerrar la mano hacia la derecha, básicamente me voy a quebrar los dedos. Por eso, para cerrar hacia la derecha, tengo que darle vuelta acá. Sí. Sí. ¿Y hacia dónde apunta el dedo gordo? Hacia abajo. Entonces, este es el eje Z positivo. Profe, entonces la palma, digamos, la mano siempre apunta hacia el eje X originalmente, digamos. Y después intenta doblarles en Y. La punta de los dedos va hacia X. Ajá. La Ok. palma va hacia Y. Y el dedo gordo va hacia Z. Profe, ¿por qué dijo que Z es positivo? Eso no lo entendí. Porque los valores positivos del eje, de cada uno de estos ejes, son los que estamos viendo. O sea, si algo va para arriba, está en Z negativo. En ese sistema de coordenadas. Si algo va para la izquierda, está en el eje Y negativo. Y si algo va para afuera de la pantalla, está en el eje X negativo. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Sí, es como ver el plano cartesiano, pero ahora con Z. O sea, Correcto. esas son 3 dimensiones, Son prácticamente. 3 dimensiones. Exactamente. Y ahora sí quedó claro esto. Sí, ahora sí. Sí, Sí, profe. gracias. Sí. Gracias. Ok. Como yo les dije, yo puedo repetirlo 10 veces si es necesario. Me interesa que los conceptos les queden bien claros. Muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, ahora sí, ¿qué eran las cantidades vectoriales y las cantidades escalares? Vectores, vamos a hablar de toda aquella cosa, o aquella propiedad física que tenga una dirección establecida. Por ejemplo, usted corre hacia la izquierda. Usted corre hacia la derecha. Usted aumenta su rapidez o su velocidad. Disminuye la velocidad. ¿Ok? Ahí estamos hablando de direcciones. Usted, para dar la dirección de su casa, usted necesita necesita tener direcciones como tal. Las fuerzas se ejercen hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Ok, todas aquellas propiedades físicas que tengan una dirección establecida se conocerán con el nombre de vectores. ¿Está claro eso? Creo que sí. Sí. Todas. Profe, discúlpame, ¿puedo volver a repetir lo anterior? Ok. Todas aquellas propiedades físicas donde yo necesite saber hacia dónde se dirigen o cómo están, ¿verdad? O dónde están, eso le voy a llamar vector. Sí. Por ejemplo, la fuerza, un desplazamiento, la posición de un objeto, la velocidad, la aceleración, esos son ejemplos de vectores. ¿Está claro esto?
Ahora sí, gracias. Y ahora sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Vamos a hacer ejercicios de vectores? Es que en el material de la cátedra había como un ejercicio, pero realmente no venía una explicación de cómo se hizo. Entonces, eso no tengo idea muy bien cómo resolverlos. Si Entonces, quiere, quería saber. ahorita vemos, a ver, porque igual en esta primera clase no me dio así como demasiado tiempo de hacer muchas cosas como para hacer algunas operaciones con vectores. Ok, ok. No, si no, después sí. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Ok, súper. Si no, igual nos podemos quedar un momentito, como esta es la última clase, entonces nos podemos quedar un momentito y le doy la explicación ahí para que pueda ir avanzando. Sí, súper bien, gracias. Ok. Bueno, entonces tenemos los escalares, que son todas aquellas propiedades físicas que no se necesita una dirección o que la verdad no me interesa una dirección. Por ejemplo, la masa no tiene dirección. No importa por dónde se vea, masa es masa, ¿verdad? O la temperatura de un cuerpo, la energía del cuerpo. Esas son cantidades o propiedades físicas escalares. Igual a lo que me refiero con que no me interesa es, por ejemplo, si su doctor le dice corra 5 kilómetros diarios. Su doctor le dice que corra en una dirección específica esos 5 kilómetros. ¿O no le interesa? De ahí, no, porque con correr los 5 kilómetros de ahí. Ok, usted puede, si se pudiera, correr hacia arriba o hacia abajo los 5 kilómetros, a su doctor no le interesa. Si se pudiera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese asunto es una distancia, ¿verdad? Entonces, al ser una distancia, uno pensaría que debe ser un vector. Como en este caso no me interesa la dirección, entonces lo considero escalar. Usted hasta puede correr los 5 kilómetros sin moverse de su casa. Con una máquina. Ahí, una máquina para correr. Se corre los 5 kilómetros y ni siquiera salió de su casa. ¿Ok? Entonces eso es para que tengan en cuenta estas cuestiones de vectores y escalares. ¿Lograron entender la diferencia? Claro. Sí. Ok. Sí. Eso era parte del quiz que ya habían hecho. Ahora, ¿cómo denotamos un vector? Un vector, por lo general, se denota con una letra y una flecha. ¿Ok? Esa flechita indica que es un vector. En libros muy viejos, ¿verdad? O cuando todos escribían en máquina de escribir, se utilizaba poner los vectores como negrita o de esta forma que son remarcadas. Se llaman la letra remarcada. Eso para diferenciar lo que era un vector de un escalar. Como ahora uno tiene editores de ecuaciones por todo lado, entonces es mejor siempre utilizar la flecha. ¿Y cómo se escribe ese vector? Bueno, ese vector yo lo puedo escribir con el IJK o lo puedo escribir de esta otra manera. O también lo puedo escribir en una columna. AX, BY y CZ. Ok. Y ahí ya tengo mi vector. ¿Cuál de todas las formas vamos a escribirlo? De cualquiera. Ustedes son los que van a decidir
de qué forma quieren representarlo. Por mí no tengo problema con que lo representen de una u otra manera. Siempre y cuando pongan las unidades de la propiedad física que estemos viendo. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a esta otra cuestión que se llama la norma de un vector. ¿Qué es la norma de un vector? Bueno, en términos básicos o en términos sencillos de ver o de conocer, es cuánto mide un vector en específico. Por ejemplo, tengo este vector en blanco. Vamos a hacerlo primero en 2 dimensiones. Entonces, ese vector en blanco, vea que tiene una componente en X y una componente en Y. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, esto mide A y esto mide B. Entonces, ¿qué es la norma del vector? La norma del vector es cuánto mide esta distancia de aquí, desde el origen hasta la punta de ese vector. Esa es la idea de la norma del vector. ¿Está claro? Sí. Sí. Entonces, ¿cuánto mide la norma de ese vector? ¿Me puedo repetirlo, por favor? Ok, la norma del vector es cuánta distancia hay en línea recta desde el origen hasta el final del vector. Esa distancia en línea recta. Ok, gracias. Y ahora sí. Entonces, ¿cómo sacamos el valor de ese vector? Se puede usar Pitágoras. Con Pitágoras. Con la Correcto. hipotenusa, profe. Esa es la hipotenusa. Vean que aquí se me O- forma un triángulo rectángulo. O con la forma de la distancia, no, porque el origen sería 0, 0. Y bueno, sí, ahí tiene algún par ordenado, supongo. Sí, ahí ves el par ordenado. Entonces, este cateto mide A y este cateto mide B. Entonces, como dicen ustedes, usando Pitágoras, va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí, Entonces, ¿cómo medimos la norma en 3 dimensiones? De ahí uno puede hacer otros triángulos rectángulos, ¿no? Digámosle, como uno del origen ahí a ese otro punto de los tres, por así decirlo. Ahí hace un triangulito. ¿A cuál? El origen de 0, ¿verdad? Ajá. Ajá. De ahí a los 3 puntitos. Ok, vamos a trazar una línea. Sí, Esa línea. sí, sí. Y luego Ajá, muy ya bien. saca eso y ya tiene otra vez como hacerlo en 2 dimensiones, a pasarlo a 2 dimensiones. A 2 dimensiones. Correcto. ¿Entendieron lo que dijo el compañero? Sí. Vean que aquí se me forma un triángulo recto. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto mide la base de ese triángulo recto? Sería la hipotenusa de lo que está en X y en Y, por decirlo así. Correcto. Vean que aquí también se me forma otro triángulo recto. Eso mide B. Entonces, esta parte de abajo
que tienen en común esos dos triángulos, esa parte de abajo es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Me siguen todos? Yo sí. ¿Y el resto de compañeros y compañeras? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, entonces. Vamos a formar entonces este triángulo recto. Que esta sería una vista de este que está aquí de pie, por decirlo así. Esta es la base que mide raíz de a cuadrado más b cuadrado. Esto mide c. Entonces, este es mi vector y mi vector, ¿cómo lo obtengo? Como la raíz cuadrada de la base, ¿verdad? El cateto al cuadrado. El cateto mide esto. Eso es lo que mide el cateto, entonces eso lo voy a elevar al cuadrado, ¿verdad? Más el otro cateto al cuadrado. Vean que esta raíz se me va con este cuadrado. Entonces eso sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo sería Pitágoras en 3 dimensiones? Más d cuadrado más e cuadrado y así sucesivamente. ¿Me siguen bien? Sí, sí. Sí. Entonces, de esa manera yo puedo sacar la norma de un vector. Entonces, Profe, pero ahí es suponiendo que nos den C, ¿verdad? sí, ahí se están dando los valores de A, B y C. Ok, digamos, y si no nos dieran C o siempre nos van a dar C o... Ahí siempre se los darían. Ok, ok. Sí, sí. O les pueden dar cuánto vale la norma y sacar los otros valores. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Cuando yo represento la norma, depende del libro o del lugar donde usted esté, se puede usar de diferentes maneras. Se puede hacer con un doble valor absoluto, con un valor absoluto simple, ¿ok? O simplemente pongo la letra sin la flecha. Le quito la flecha y eso ya estoy diciendo que es un vector. Una norma de un vector. ¿Me siguen? Correcto, profe. Sí. Entonces, ¿cuál es la norma de este vector? ¿Cuál sería la norma del vector A? Sería Compañeros. 10, ¿no? ¿Alguien más le dio 10? Sí, son Sería 10. 10, profe. Sí, sí. Perfecto. ¿Y cuál es la norma de B? Sí.
1. 1. No, calculen bien esa norma. La de B. A mí me da raíz de 35. ¿Alguien más le da así? A mí también. Sí, a Ya, mí me también. Voy a quitar un poco el video por cualquier cosa con la estabilidad del internet. Entonces, la norma de B da raíz de 35. Sí, a mí también me dio así. ¿Está bien claro eso? Sí. Ujú. ¿No está Sí, complicado? Sí. profe. No, no. Ahí tienen que acordarse de eso. Bien. Ok, entonces ya saben sacar la norma de un vector. Y ahora vamos a esta otra parte. Yo por lo menos quería llegar el día de hoy hasta acá. Digamos, si nos alcanza para empezar a ver operaciones, perfecto. Si no, no importa. Entonces vamos a ver esta parte. ¿Qué será lo que se conoce como un vector unidimensional? ¿O a qué les suena a ustedes esa palabra? Que solo tiene unidad en un componente. Correcto. Por ejemplo, 5i menos 7j o 10k. ¿Verdad? El vector R es este, o el vector S es este, o el vector T es este. ¿Está claro? Profe, yo no, yo. ¿Qué? ¿Sabe por qué solo una unidad? ¿Qué significa? Que solo existe, por ejemplo, no sé, solo en altura, o solo en Y, o solo en X. No Correcto. era- ¿Solo tiene largo, o solo tiene ancho, o solo tiene altura? Ah, muy bien, gracias. Por ejemplo, un cable muy delgadito. Un cable que sea muy delgado. O si quieren lo pueden poner así. Más 0j más 0k. Sí. Sí, gracias. Entonces, ese es un vector en una dimensión. ¿Cómo sería un vector en 2 dimensiones? O bidimensional. Con 2 valores. Con 2 valores. Que tiene componentes en X y en Y. O que tiene componentes en Y y en Z. O que tiene componentes en X y en Z. ¿Verdad? Tridimensional. Sí, pues que tiene en las tres, digamos, en las tres líneas, X, Y, Z. Ajá. Entonces, yo siempre me he preguntado eso. ¿Qué significan las películas en 4 dimensiones? 4D. Yo había escuchado que la cuarta dimensión es como el tiempo, ¿no? En física, la 4ª dimensión es el tiempo. Entonces, si nos ponemos así muy conceptuales, una película en 4 dimensiones es una película donde yo puedo ir a mi pasado o a mi futuro. Y puedo regresar al presente.
¿Ok? Entonces eso como para que lo entiendan mucho mejor ese concepto. Ahora, ¿a qué le suena un vector unitario? Así, ¿qué se les viene a la cabeza cuando le dicen vector unitario? De una unidad. Ujú. ¿Pero qué mide una unidad? ¿O qué, o dónde, qué es esa unidad? Este será un vector unitario. O este. Yo creo que sí. Entonces, Porque el ajá. ser unitario pienso que es como un único vector, por decirlo así, no es como una rama de vectores que van como donde termina el otro, por decirlo así. No. Vector unitario sí tiene que ver con unidad. Pero lo que quiere decir unitario es que la norma del vector vale 1. ¿Me siguen con eso? Sí, ahora sí, profe. Y ahora sí. Sí, sí. Entonces, profe, Entonces, esos vectores, por ejemplo, los que usted puso como ejemplo, no serían unitarios, ¿verdad? no, Porque, digamos, la normal les mediría como, bueno, el primero raíz de 3, el segundo por ahí de raíz de 2, ¿no? Y correcto. etc. Entonces, hagamos lo siguiente. Ustedes que tienen una calculadora a mano, ustedes van a señalar, si quieren abran la parte de anotar y yo voy escribiendo unos vectores y ustedes me dicen si son unitarios o no son unitarios. ¿Ok? Este era... Ok. Quiero que participen bastantes. O sea, profe, disculpe, ¿cómo entonces es que lo sabemos si eso no es? Si la norma da 1, es unitario. Ok, Si la norma no da 1, no es unitario.
Pero un uno cerrado o un uno con Uno cerrado. elementos. Ok. Uno cerrado. Ah, aquí me faltó esto. Yo voy a poner estos dos. Ok. Veo que no hay unanimidad. Solo en uno hay unanimidad. Bueno, en dos. Ok, vamos revisando. El primero no es un vector unitario. En realidad, la norma del 1, 1, 1 es igual que la del 1 menos 1, 1. Porque vea que tenemos que sacarle la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Sí, bro. Al elevar este al cuadrado, queda positivo. Entonces eso me da raíz de 3. Daría raíz de... Correcto. Entonces no es un vector unitario. El segundo. El segundo sí es vector unitario. ¿Por qué? 1 entre raíz de 2 elevado al cuadrado da 1/2. Más 0 más 1/2 da 1. Y la raíz de 1 es 1. Si es un vector unitario. El tercero.
tercero sí, creo. Sería la raíz de 9 sobre 25 más 0 más menos 4 al cuadrado da 16 positivos sobre 25. Y 9 más 16 quedaría 25. 25 sobre 25, correcto. Y eso da 1. 1. Todo el mundo lo pegó y si es un vector unitario. Que quedaría 36 sobre 37 al elevarlo al cuadrado más 1 sobre 37. Que eso da 1. Y por supuesto que no. ¿Está claro esto de vectores unitarios? Sí, profe. Sí, Profe, y esto solo sería entonces para vectores unitarios, ¿verdad? correcto. Si me preguntan por el vector, no sé, el unidimensional, no, ese era el otro. No sé, o sea, ningún otro vector se saca de esta manera. Correcto. Ok, ok. Ahora, yo puedo crear un vector unitario. Vamos a ver. A partir de un vector cualquiera. Teníamos el vector 6,1,0. ¿Me siguen? Ese no es unitario. ¿Ok? Ahora, si yo lo quiero hacer unitario, lo que hago es sacar la norma de este vector. ¿Cuál es la norma de este vector? Raíz de 37. Raíz de 37. Correcto. Entonces yo lo que hago es que a cada componente lo divido entre raíz de 37, entre la raíz de la norma. Perdón, entre la norma. Entonces, si yo divido el vector entre la norma, obtengo un vector que va en la misma dirección del vector original, nada más que ahora es unitario. Eso lo que hace es describirme la dirección en la que va el vector. Eso es lo que hace un vector unitario. Describir hacia dónde va un vector. ¿Quedó claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Profe, pero en ese caso a mí no me da 1. Así no. No le da 1. No. Vamos, metámoslo en la calculadora. Porque todo lo que se divide entre 0 es 0. ¿Sí? Eso sería 36 entre 37 al elevarle al cuadrado. No, perdón, mi culpa. No lo puse en raíz. Ah, no le puse la raíz. Sí, es que en el denominador no puse raíz de 37. Ya. Ah, ok. Ya, entonces, ahora sí. Profe, ¿y cómo sé yo cuando debo añadir esa raíz de 37? ¿O ya nos dan el dato? Eso es porque le dicen que haga el vector unitario. Ok. ¿Ya? O busque un vector unitario que vaya en esta dirección. Ese sería un poco el asunto. Ahora, ¿qué les parece si combinamos esos dos conceptos? ¿Habrá algún vector que sea unidimensional y que sea unitario a la vez?
que vaya en una dimensión y que sea unitario a la vez. Tiene todas las combinaciones de 0, 0, 1. 1, 0, 0. Ok, el 1, 0, 0. Es como una permutación, algo así. Correcto, el 0, 0, 1. Y el 0, 1, 0. Estos tres vectores cumplen con ambas características de una vez. ¿Me siguen? Sí. Ok. Este de acá es lo que se llama I. ¿Se acuerda que les dije hace un ratito? Que ya les iba a explicar qué era el I, el J y el K. Ajá. Que son estos. Este es J y este es K. Entonces vea que esta es nada más que tiene componentes en X. Esta es las componentes en Y y estas son las componentes en Z del vector. Sí. Sí. ¿Está claro esto hasta acá? De mi parte, sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, vamos a ver entonces. ¿Qué serán vectores iguales? Y que tienen la misma dirección y magnitud. Correcto. Que la norma es la misma y la dirección es la misma. ¿Ok? Esos son vectores iguales. Ahora, ¿qué serán vectores opuestos? Son iguales en magnitud, pero opuestos en dirección, ¿no? Correcto. La magnitud es la misma, pero la dirección es totalmente contraria. ¿Ok? Paralelos. Misma norma era, ¿no? No. No. Que tienen la misma dirección. Cierto, cierto. ¿Ok? Que la dirección de ambos vectores es la misma. Luego con los opuestos, ¿qué puede ser un signo? O sea, que diferencia. La diferencia es un signo correcto. El Profe, signo del vector. ¿cuál es Ajá. la diferencia entre paralelos y vectores iguales? Que los vectores iguales tienen la misma magnitud. Los paralelos no necesariamente. Ok, súper. Los vectores iguales son paralelos, pero no todos los paralelos son iguales. Ok, gracias. Esa es la diferencia que hay. Y existe otra palabrita que aquí no se las puse. Los vectores antiparalelos. Los vectores antiparalelos. ¿Qué creen ustedes que sean? Son como los opuestos, nada más que no necesitan tener la misma magnitud. Ok. ¿Ya? O igual que los paralelos, que digamos, tienen una, ¿cómo es que se llama? La dirección es casi la misma, nada más que cambian en un signo. Cambian en el signo de su dirección. ¿Ok? Este ejemplo de acá, este final, son vectores antiparalelos. O este otro de acá. Va uno para la derecha y uno para la izquierda. ¿Está claro esto?
Profe, ya habló de los nulos. No, ese me lo Ok. brinqué. Ok. Ese me lo brinqué porque quería como, digamos, este grupo, como juntar un poco todos esos grupos que, digamos, tienen similitud en los conceptos. Ahora, ¿qué serán vectores nulos? Como dice la compañera. ¿A qué le suena? Que sean todos cero. Correcto. 0 en I, 0 en J y 0 en K. Y este se representa como un 0 con una flecha arriba. ¿Ok? Entonces, el vector nulo será lo mismo que 0. Ok, de las personas que me han dicho que no, alguien que pueda, no sé, que lo argumente para ver si me convence, que no son lo mismo. ¿De ahí? Bueno, en realidad no son lo mismo. 0 es un escalar. 0 le decimos a un número que es 0. Pero el vector es un vector nulo. Y aquí tienen que tener mucho cuidado con esto. Muchas de las trampas que se ponen en los quizzes o en los exámenes es precisamente eso. Se hace una operación y al final da 0,0,0. Entonces, como resultado, le dicen 0 y le dicen también vector nulo. ¿Ok? Es que en cierta forma se podría decir que tiene, por decirlo así, una dirección en que no tenga una magnitud. En realidad tiene todas las direcciones. Ah, ok. Más bien. Ya, o sea, tiene todas y a la vez no tiene ninguna dirección. Ujú. Eso es un vector nulo. ¿Ok? Entonces, 0 es una cosa y vector nulo es otra cosa. ¿Ok? Por eso ahí, si les preguntan, ustedes tienen que saber si es un vector nulo o si es 0. ¿Quedó claro ese concepto? Entonces, si me da 0, yo tengo que decir que es un vector nulo. Si le das 0 como escalar, es 0. Ok, Si le das 0 como vector, es un vector nulo. ok. Y ahora sí. Eso lo vamos a trabajar ahorita más adelante. Bueno, hoy no, pero en estos temas que íbamos a ver. Por eso les dije que hoy quedábamos talladísimos. Vectores concurrentes, vamos a decir a todos aquellos vectores que tienen un punto en común.
Principalmente aquellos que salen del mismo punto. ¿Ok? Por ejemplo, un sistema de coordenadas son vectores concurrentes, por decirlo así. ¿Está claro? Sí. Y el último concepto que me interesa es el concepto de vectores consecutivos. ¿Qué significa vectores consecutivos? Parten, o sea, cuando termina uno, comienza el otro, por decirlo así. Correcto, en el punto donde termina uno, comienza el otro. Este va a tomar mucha importancia para nosotros cuando veamos la parte de suma vectorial. Entonces, en suma de vectores, eso se vuelve bastante importante. Porque ahí vamos a hacer vectores consecutivos para poder sumarlos. Y el resultante es el vector que va desde el origen hasta el punto final. Por ejemplo, ese amarillito que yo puse ahí, ese sería un vector, sería la resultante de la suma de esos vectores consecutivos. ¿Está claro esto? Sí. ¿Compañeros? Sí, profe. ¿Compañeros? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe, pero podría volver a repetir la definición de vectores concurrentes. Concurrentes son todos aquellos que tengan un punto en común. Principalmente si es el punto inicial. ¿Ok? Esos son los vectores concurrentes. Gracias. Acá nada más nos falta, digamos, una de las cosas que nos falta, en el primer grupo del día de hoy sí me dio tiempo, pero en los otros dos no. Ahí me acuerdan para la próxima clase, que es que cuando tengo un vector, ponerlo en coordenadas polares a partir del ángulo. O pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Aquí nada más voy a dárselos un poquito. Vean que aquí se me forma un triángulo, rectángulo. Entonces podemos utilizar lo que mide el vector, la norma, y podemos asociarlas a el valor de B o al valor de A. ¿Ves? Para eso usamos trigonometría, ¿verdad? Seno es opuesto entre, seno del ángulo es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa y tangente es opuesto entre adyacente. Entonces, jugar un poco con esos triángulos para sacar esas otras partes. ¿Ok? Entonces ahí nada más les dejo esta palabra que recuerdo a mi profesor de matemática. Ay, le escribí mal. Escribí mal esa palabra. Así es. Recuerdo un profesor de matemática, creo que era de 9º año del colegio, que nos dio esto con esa palabra, SOHCAHTOA. Realmente es bastante útil. ¿Se lo han escuchado o no? Sí. Sí, sí. Sí. Ok, para los que no, seno es el lado opuesto entre la hipotenusa. Coseno, lado adyacente entre la hipotenusa. Y tangente es el lado opuesto entre el lado adyacente. Que eso lo vamos a usar bastante
para estar haciendo cambios, digamos, de coordenadas rectangulares a coordenadas polares o viceversa. Entonces, si quieren, eso lo empezamos a ver la próxima clase, ya como para terminar un poco todas esas cosas. ¿Sí? ¿Qué les pareció esta clase de hoy? Súper bien, profe. Bien, pero de fijo tengo que estudiar. Ok. ¿No la Sí, sí, que sintieron tan pesada o sí? No, no, de hecho no. No, tal vez por la hora, pero la materia por ahora. Pregunta, ¿dónde va a subir usted la clase grabada? Yo la subo siempre al, si quieren,